Amén. Libro de los Colosenses, capítulo 3, del versículo 18 al 25. Amén. Todo lo tenemos allí. Entonces leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo tenemos, Colosenses 3, del 18 al 25. Amén. Nuestro hermano sanguíneo también puede leer las escrituras, escuchar la palabra, amén, para no haga interrupción al varón, amén. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que están de pie, les pido por favor, por reverencia a la palabra, amén, a ponerse de pie. Hermano Sócrates, de pie, eso no es para Dios, amén. Dios se siente orgulloso cuando le damos su reverencia. Dice así la palabra de Dios: casadas, estéis sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto os agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis una recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Oremos. Señor Dios, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Padre, para recibir tu palabra. Ilumina nuestra mente, prepara nuestro corazón, oh Dios, para recibirla con gozo y con alegría. Y aquí estamos delante de ti, oh Dios. Sabemos que tú estás presente en este lugar, oh Dios, para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, oh Dios. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, como tema he puesto en esta mañana las relaciones del nuevo hombre. Las relaciones que debe tener un creyente como nuevos hombres, como creyentes, como haber nacido de nuevo. Aquí nos da una lista de cómo debemos de vivir nosotros, cómo debemos de mostrarnos, cómo comportarnos con nuestros semejantes. Pero en esta mañana vamos a sacar una serie de sermones de que no tenemos tiempo para agotar todo, pero a medida que del tiempo que en otras oportunidades vamos a agotar este tema, las relaciones del nuevo hombre. Y antes de profundizar más en el versículo 18, quiero que vayamos al versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Ahí mismo, capítulo 3, versículo 12. Es aquí, mi amado, donde vamos a entender la identidad como creyentes. Debemos de entender nuestra identidad como creyentes. Y vea lo que dice, mi amado, el versículo acá siguiente. Vestíos pues como escogidos de Dios. Mis hermanos, aquí hay una orden, hay un mandato de las Escrituras para todos nosotros como creyentes. ¿Y cuál es ese mandato, mi amado? En primero, mire bien el versículo 12 que nos dice, ¿por qué tenemos que vestirnos? Porque las Escrituras nos llaman escogidos de Dios. Mi amado, eso es la identidad que somos nosotros de Cristo, escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios, entonces tenemos unos deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Vestidos. Aquí no nos está hablando de la forma de vestimenta personal, si yo puedo usar camisa manga corta, camisa manga larga, no. Aquí lo que nos está indicando, mi amado, es la conducta, es la actitud que Dios espera como escogido de Dios. En otras palabras, el
el estilo de vida adecuado que Dios demanda, que Dios espera como respuesta a ser llamados y elegidos de parte de Dios. Las Escrituras nos están diciendo entonces, mis hermanos, de que como escogidos de Dios tenemos una orden, vestidos pues. Así que, mis hermanos, para poder uno continuar entonces lo que leíamos ahora ratico, nos enseña una orden que tenemos que llevar a cabo. Y esa orden, mis hermanos, entonces es lo que nos enseña en este hermoso versículo. Ahora, mis hermanos, quiero explicarle algo. El escogido de Dios, ese llamamiento de Dios no es por voluntad propia, no es por mis propias fuerzas en que yo voy a tener estas características como hijo de Dios. Nada de esas cosas. ¿Quiénes son entonces esos elegidos de Dios, mis hermanos? Son aquellos que Dios por su soberanía, por su gracia, los ha llamado. Entonces, si yo entiendo de que estoy aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios porque Dios me ha traído a mí, Él me ha puesto en mí su gracia especial para yo poder escuchar las Escrituras y cumplir este mandato vestidos como escogidos de Dios. Si hay aquí algo que se resaltara en la vida de las personas. Otro versículo, el versículo 18 del capítulo 2 del Colosenses, vea lo que nos dice: nadie os prime de vuestro premio y afecto y humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente echando por su propia mente carnal. Entonces habían allí, hermanos, muchos maestros falsos. Lo que quiero enseñar, mi amado, en esta mañana, a través de la palabra, es que nunca un falso jamás tendrá identidad de escogido de Dios. Nunca un falso jamás va a tener identidad de escogido de Dios. El escogido de Dios plenamente, mi amado, va a tener estas características. Va a ser santo. ¿Y qué es la palabra santo? Es la separación de obras que ofenden la presencia de Dios. Un ejemplo, mi amado, quizás usted está pensando, bueno, yo tengo que salir de aquí para poder ser plenamente santo, o yo tengo que irme para una población que sea meramente cristiana. No, no es así. Usted puede vivir, mi amado, en la calle del Cartucho cuando existía, y usted allí puede mostrar su santidad, vivir en santidad. Usted puede estar viviendo en cualquier lugar bien pecaminoso que exista en el mundo, pero la santidad la produce cuando somos llamados de Dios. Yo no soy santo por mis propias fuerzas, yo no soy santo, yo no me separo de lo mal porque yo quiero separarme, no, porque mi naturaleza nace del mal. ¿Y qué es lo que me ayuda a separarme del mal? El llamado de Dios. Cuando Dios nos dice escogido de Dios, y una de las características de ese llamado, dice el versículo, son santos y son amados. La santidad es la separación. Usted puede estar donde sea, pero su vida va a iluminar, su vida va a alumbrar al estilo de vida de otros. Eso es lo que es santidad. Eso es lo que es ser escogido de Dios. Es aquí entonces, mi hermano, donde Dios nos enseña en este pasaje de que antes de poder ir nosotros a estar sujetos como Dios manda, primero tenemos que saber que somos escogidos de Dios. ¿Y cómo sabemos si realmente somos un escogido de Dios? Y una de las cosas para saber si soy un escogido de Dios, mi vida misma va a dar testimonio si realmente soy un escogido de Dios. Es lo que quiero entender. Vamos a mirar unos ejemplos. ¿Cómo actúan los falsos? ¿Cuál es la proyección de un falso? ¿Cuál es la meta o el estilo de vida de un falso? Vamos a Mateo 23, 14. Vamos a estar mirando varias citas bíblicas, así que lo que sean un poco
dificultoso de encontrar las citas, ubíquense al lado de un hermano que sea hábil y práctico para encontrar las citas. Mateo 23, 14. Vea lo que dice Mateo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Mira el objetivo de un falso maestro. Él no quiere llevar a la progresión espiritual de otra persona. Él lo que quiere es arruinarla. Él lo que quiere es robar lo poco que tiene esa persona. Y mira lo que está hablando aquí, los fariseos de la misma raza, linaje del Señor Jesucristo. Y mira su propósito, sus objetivos, su proyección. Es por eso que un falso jamás va a tener estas características como escogido de Dios. Supuestamente ellos, para ellos mismos, creían que eran un falso. Pero ¿cómo lo identificamos? Con su diario vivir, con su estilo de vida, con sus visiones. ¿Ve? Entonces, mi amado, es allí donde Colosenses capítulo 3, donde estamos, versículo 12, nos enseña qué es ser una persona santa. Mis hermanos, la palabra de Dios hoy nos enseña, hoy nos anima a que realmente nos examinemos si soy un escogido de Dios. Mis hermanos, Dios tarde o temprano va a venir y va a comenzar a llamar a cada uno de nosotros. Y ahí es donde se va a manifestar lo que realmente éramos nosotros. Es por eso que en esta mañana no solamente le hablo a ustedes, a mí me está hablando, me hablaba antes que venir aquí y le daba gracias a Dios porque como humanos hay muchas debilidades en nosotros. Pero ¿qué es lo que las Escrituras hoy nos anima? A examinar si soy un escogido de Dios y si estoy fallando en una de esas áreas, ¿qué debo hacer? Pedir oración a Dios que me diga y decirle: Dios, ayúdame a realmente ser uno de tus escogidos. Ayúdame, Dios, a realmente tener esas características de escogido de Dios. ¿Y cuál es esa característica? La primera evidencia de un escogido de Dios es que va a separar, mi amado, lo que ofende a Dios, va a separar de su vida todo impedimento de que a Dios no le agrada. En él va a haber ese deseo y va a ir a la fuente de fortaleza que es nuestro Señor Jesucristo para poder avanzar. Ese problema estaba pasando en los colosenses, ya había una mezcla allí. Y el apóstol Pablo quiere enseñar a los colosenses: ustedes tienen que saber si realmente son escogidos, es cuando se están separando de lo inmundo, de lo sucio, de lo pecaminoso. Ahí es una evidencia, realmente soy llamado de Dios. Pero cuando creo que soy llamado de Dios y me deleito y me revuelco y estoy mezclado, las Escrituras nos dicen por su palabra: no soy uno de sus escogidos, sino vengo a ser como uno de los fariseos. Por fuera muy hermosos, pero por dentro las Escrituras los llaman sepulcros blanqueados. Mis hermanos, así que esto también nos da la idea, mis hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, usted y yo somos objetos del amor especial de Dios. Y Dios quiere que demostremos ese amor especial de Dios en nuestras conductas. Dios quiere, mi amado, de que seamos como sus hijos, como Él es, que realmente amemos su persona y su palabra. Vamos a mirar qué significa todas estas características: santos y amados. En primer lugar, mi amado, si estamos en Dios porque somos amados de Dios a través de nuestro lugar. Y en segundo lugar, ser llenos o ser santo va a ser una persona amorosa, va a ser una persona que se va a relacionar, va a ser una persona que va a tener compasión con los demás. Vea lo que sigue diciendo: de entrañable misericordia. Sabemos qué significa misericordia.
aquella persona que se duele por el mal ajeno. Cuando alguien es escogido de Dios, dice, es entrañable. Va a haber una sensibilidad grande de compasión, de poder decirle al amigo, al hermano, esto está mal, este es el camino perfecto. Todas estas son características de escogido de Dios. Sigue diciendo de benignidad, una persona benévola, presta a ayudar, bueno. Todas estas cosas es lo que trae cuando somos escogidos de Dios. De humildad, mis hermanos, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y sabe qué significa la palabra mansedumbre? De gentileza. Va a ser una persona gentil. A veces tenemos la idea de que ser santo es ya no relacionarnos con los compañeros que no están en los caminos de Dios, o que ya es estar como en una tercera dimensión. No, eso no es santidad. Santidad es que usted se separe donde usted se encuentre, sea aquí, sea en su familia, sea en el lugar más impía que usted viva, pero que su vida no sea igual a ellos. Eso es santidad. Y todo lo contrario, usted va a ser gentil, va a ser humilde, como nos dice aquí la palabra, el versículo 12, con mansedumbre y paciencia. Esto significa, mi amado, en que su vida no va a ser un estilo de vida explosivo, no, sino que va a tener paciencia, no va a haber resentimiento en su vida, sino que va a tener el mismo carácter de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en esta vida cuando Él se involucró con los grandes pecadores? A Él lo bofetearon. ¿Qué dijo Él? Nunca respondió con maldición, dijo el apóstol Pedro. Antes bendecía. ¿Ve? Jesús no se tildó como pecador, estuvo allí dentro de ellos. Pero estando allí, mi amado, su vida fue diferente y trajo muchos a ser parte de la iglesia de Él. Esa es la función de nosotros. Antes de llegar allá, mi amado, donde estamos empezando, en versículo 18, queremos entender qué es ser escogido de Dios. Mis hermanos, vamos a mirar algo importante. ¿Cómo logramos nosotros para ser santos? ¿Cómo soy un escogido de Dios? En primer lugar, mi amado, cuando Dios llama a una persona, Él va a sentir en su corazón ese deseo vehemente de cada día crecer en la gracia de Dios. Y lo segundo, mi amado, esa gracia de Dios, a veces pensamos, hago la oración de fe y ya Dios tiene que hacer todo. Y Dios con el tiempo va a ir como la lámpara de Aladino. La froto y ¿qué quieres? Sale el fantasmita ahí. Quiero esto y pum, pum, no. Con Dios no es así. A veces pensamos de que me entrego a Dios y ya Él va a cambiar mi vida, yo no tengo que hacer nada. No. Con Dios nos das las herramientas, como cuando el campesino le dan sus 2 hectáreas de tierra, dan el pico, la pala y la semilla y hágale mío. Emprenda su futuro con su propio sudor de la frente. Así es hoy en día la palabra de Dios. Dios nos trae el Espíritu Santo, nos trae la salvación y nos da las escrituras y nos dice, aquí está, hijo, arranque con mis herramientas, pero ponga de tu voluntad para lograr llegar a donde tienes que llegar a la meta. ¿Y dónde encontramos eso? Capítulo 2, versículo 16. Vea lo que dice aquí el versículo 16. ¿Todos estamos allí? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón. Esta es una de las herramientas, mi amado, para poder lograr vivir una vida que agrada a Dios. Esta es una de las herramientas para yo identificarme como escogido de Dios. Ahora, mi amado, ¿qué significa la palabra que Cristo more? Mire ese verbo, morar, está en presente. Esto denota, mis hermanos, una abundancia exuberante. En otras palabras, que la palabra de Cristo viva, que se sienta en casa. Esa palabrita que more, mi amado, es que haga presencia en mi vida, que mi corazón, mi amado, esté las escrituras abundantemente en mi corazón. Mis hermanos,
Tiene que ver con la cantidad de estar empapados en las Escrituras. Y cuando la palabra de Dios mora abundantemente en mi corazón, entonces este libro va a tener el control de mi vida. Yo no voy a hacer cosa que no esté en este libro, porque ellas me atrapan el corazón y me van a dirigir. Es cuando su palabra mora profundamente en nuestro corazón. El salmista lo dijo en el Salmo 119, versículo 11. Dijo el salmista: tus dichos he guardado en mi corazón. ¿Y qué pasaron? Para no pecar contra ti. Entonces, cuando las Escrituras toman el control de nuestras vidas, ellas nos evitan de ofender a Dios. Ellas testifican de que yo soy un escogido de Dios. Ellas me ayudan a separarme de lo que ofende a Dios. Esto es ser santidad. Es la manera, mi amado, como yo logro en vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Pedirle a Dios: dame amor por tu palabra, Dios. Dame ese deseo de amar tu palabra. Porque cuando yo pido a Dios que me dé el deseo de amar la palabra de Dios, entonces ellas son vivas. Decía un predicador, Steven Lawson, ellas me atrapan. Ellas me llevan hacia Cristo y Cristo me lleva hacia el Padre. Eso es entonces lo que dijo el salmista: tus dichos he guardado en mi corazón. ¿Y qué produjo esa palabra? Lo evitó a no ofender a Dios. Es la manera, mi amado, como nosotros logramos vivir vidas santas. De otra forma no podemos. Los fariseos quisieron vivir vidas santas en sus propias fuerzas, pero como dicen por ahí, hay un dicho por ahí mundano, que aunque de mono se vista, ¿cómo se queda? Porque esa es su naturaleza, es un mono. No puede ponerse la vestimenta que sea, pero eso es su naturaleza. Nuestra propia carne nunca va a agradar a Dios si no pedimos a Dios que incline nuestro corazón a su palabra, y entonces para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Mis hermanos, ahora sí vamos a leer el versículo 18, 3:18 de Colosenses. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. La pregunta que ustedes estarán pensando: bueno, la sujeción es para las mujeres, no para los hombres. Porque aquí está en la primera lista que aparece son las mujeres. Bueno, yo les respondo esa pregunta vamos a 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Por qué las mujeres enlista esta lista de la sujeción? 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis, ojo a esto, el apóstol Pablo dice, quiero que entiendan cuál es el orden divino en la creación. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, amén. Y entonces el orden es en que la mujer debe estar sujeta al marido, al varón, el varón a Cristo y Cristo al Padre. No se puede intervertir los roles. Entonces, lo primero que vamos a ver entonces acá es que el apóstol y el Espíritu Santo lo guió a que las mujeres enlistaran ese orden. ¿El por qué creen ustedes, mi amado? Porque la mujer no puede andar sin sujeción en esta vida. La mujer no puede poner su dominio encima del varón, porque es contravertir los designios y los propósitos de Dios que ha dejado. Mis hermanos, así que vamos a enfocarnos en la palabra sujeción hoy en esta mañana, que es el mensaje que traigo. Y vamos a mirar, mi amado, de que cuando hablamos de sujeción, hay una sujeción mundana. La sujeción mundana tiene como prioridad, como propósito, beneficios personales y egoístas. Cuando nosotros estamos en el mundo, ¿por qué me sujetaba a nuestros jefes?
porque veíamos dinero, porque veíamos que podía suplir nuestras necesidades. No, yo le hago caso, pero me tienen que pagar. Y aún así a veces decimos, porque la sujeción mundana es egoístas y beneficios propios, pero la sujeción santa, la que Dios demanda en la Escritura, es todo lo contrario. Es para servir, es para apoyar y es para ayudar los propósitos de Dios. Aquí en el versículo 18 nos está diciendo: las mujeres estén sujetas a vuestro marido. ¿Ustedes saben por qué se hizo la mujer? Por causa del varón, por la necesidad de varón. Y Dios la llamó ayuda idónea. O sea, de que entonces ella necesita tener sujeción para poder ser esa ayuda perfecta en lo cual Dios la creó para el hombre. Igualmente nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como varones de Dios, Dios ha designado en su iglesia líderes, pastores, maestros, y es allí donde todos nosotros necesitamos sujetar al varón o al líder o al pastor donde Dios nos está ministrando a través de la persona. Mis hermanos, quiero decirle algo muy hermoso. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 7. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Vea lo que dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar en este versículo? ¿Qué es lo que produce una naturaleza sin Cristo? En el versículo 7 nos va a enseñar lo que produce una naturaleza sin Cristo. O sea, una persona sin Cristo, ¿qué produce allí? Enemistad contra Dios. ¿Ve? Y segundo, nunca va a poder sujetarse a Dios. Entonces, un hombre lo que necesita en primer lugar estar identificado con Cristo para poder llevar a finalidad en obediencia plena la sujeción santa que Dios demanda en su palabra. Aquí hay algo hermoso, amado. Pongan mucho cuidado a esto. Y esto lo aprendí yo. Cuando yo hago un acto de rebeldía en contra de una orden eclesiástica, estoy demostrando que hay carnalidad el 90% en mi corazón. Es lo que dice este versículo. Cuando no se sujetan a la ley de Dios, no pueden, porque hay un corazón plenamente mundano y carnal. Pero cuando un hombre se sujeta, ¿qué es lo que dice el versículo 7, la parte A? Por cuanto los designios de la carne, por naturaleza somos rebeldes, no queremos obedecer o sujetarnos a alguien. No, yo puedo hacer mis cosas como yo quiera y pam, pam, pam. Eso no va en un orden eclesiástico dentro de la iglesia de Cristo. Hay un orden que hay que seguir. Y cuando yo demuestro eso en mi corazón, que yo lo he hecho muchas veces, ayer comprendía, hoy me enseña la Escritura, mi corazón había mucha mundanalidad y carnalidad en mi ser. Ve lo hermoso que es las Escrituras. Cuando nos inclinamos a ella, cómo nos corrigen. Cuando vamos a ella, cómo nos alinean. Es allí lo que Dios quiere hoy, en esta mañana, que aprendamos de ella. Ahora, aquí hay algo importante: no se sujetan porque no pueden. ¿Qué significa esto? Necesitamos ir a Cristo y decirle a Dios: ayúdame a ser sujeto a tu voluntad, Dios. Porque mi propia fuerza, mi propio deseo no voy a poder. Pero cuando yo voy a Cristo y pido a Dios que me ayude a sujetarme a Él, entonces voy a poder. Porque ya es el poder de Dios a través de mi oración que estoy diciendo que me ayude a sujetarme a su palabra. Entonces voy a ser útil en las manos de Dios para el progreso del Evangelio. Mis hermanos, así que mirando bien esta hermosa palabra, los designios significa las manifestaciones naturales de nuestra carne, es siempre ir en contra de Dios. Mis hermanos,
La apariencia externa de una persona es lo que va a mostrar lo que hay en su corazón. Como pasó con los fariseos. Ellos querían mucho ropaje de santo, pero no podían. De alguna manera se les salían las uñas de tanta vestimenta y mostraban lo que eran. Ladrones de viudas, hacían las oraciones, pero su proyección, su objetivo era destruir, era robar, era sacar del propósito a las almas. Y nosotros estamos en esa condición. Y hoy la palabra nos enseña entonces que hay que orar a Dios para que Romanos 8:7 nunca estemos en contra de los designios de Dios. Mis hermanos, en esta mañana quiero también compartir con ustedes a muchas de las mujeres feministas. Hay un movimiento que se llama el feminismo. Ellos tienen a Dios como un machista. Ellos dicen de que Dios continúa implantando esto en los corazones de los hombres. Dios es machista y Él quiere ser el único y quiere que todo el mundo sea así. Pero hoy en esta mañana quiero ver que la sujeción es una gran bendición, mi amado. La sujeción hace parte de una gran bendición de Dios. Vamos a mirar el por qué. Hace parte de una gran bendición de Dios, mi amado. Vamos a mirar acá unas citas que tengo aquí. 1 Corintios 15. Vamos allá. 1 Corintios 15, mi amado. Vamos a estar leyendo del versículo 20 al 28. Todo lo tenemos allí. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 20 al 28. Vean lo que dice así las Escrituras, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él, hablando de Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Ojo al 27, mucho cuidado al 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Paremos allí. Dice que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Colosenses 1:17 dice que todas las cosas en Él que subsisten. El mundo, la creación tiene un orden y están sujetas a ese orden. Las estaciones, tanto tiempo de frío, tanto tiempo del sol, tanto tiempo de primavera. Imagínense si esto choca, si se salen del orden. Va a ser todo el tiempo frío y se morirá todo ser viviente. Imagínense si de pronto se detiene la estación del frío y llega el calor. ¿Ve? Entonces Cristo controla todo el mundo con un orden. Por eso es que digo que la sujeción es una bendición. Porque es una bendición. Hace que funcione el orden divino que Él ha establecido. Cuando la mujer se sujeta a su esposo, el orden divino está allí ministrando ese hogar y va a ser de bendición. Pero cuando se tuerce ese orden, se invierten los roles divinos y va a ser un fracaso y va a ser una deshonra a los designios de Dios. Ustedes se acuerdan del diluvio, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Detuvo la evaporación del agua. ¿Y qué pasó? Abrió las cataratas. Un orden se detuvo allí. Y Dios le dio prioridad. Salgan las aguas. ¿Qué pasó? Murió todo el mundo, menos las personas que Dios quiso que no murieran. ¿Sí ve? Entonces todo el mundo, toda la creación tiene un orden divino. Y si eso no se cumple, no están sujetas a ese orden divino, nosotros no existiéramos ya en este lugar. Entonces la sujeción es una gran bendición.
porque Dios lleva a cabo sus designios perfectamente. Sigamos continuando en el versículo 27. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa que aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, 28, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ¿qué pasó? Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Mi hermano, la sujeción no viene de Pablo. La sujeción no es ninguna actitud machista. La sujeción viene de lo alto, de la ciudad celestial. De allí ellos mismos mostraron ese orden. Y ve cómo funciona la Trinidad. Es una bendición para nosotros. Cómo vino Cristo sujeto a un mandato y qué fue el resultado. Tu salvación, mi salvación. Entonces, mis hermanos, cuando nos sujetamos a Cristo, cuando obedecemos al mandato de la sujeción, nos identificamos con Cristo. El versículo 28, si Cristo lo hizo, mi amado, ¿qué espera de nosotros? Cristo se sujetó al Padre. ¿Qué nos dice Colosenses? Que nosotros si hemos resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Igual como Él hizo con el Padre, nos sujetamos. ¿A quiénes? A Dios, a los ministros que Dios pone donde Él los ponga. Hay un orden que Él ha establecido. Quizás usted está pensando, yo tengo full conocimiento más que el líder, pero Dios no te quiso a ti, lo quiso a Él. Por sencillas razones. ¿Cuáles son? Dios sabe. Quizás va a haber mucha gente educada en una iglesia, pero coge al humilde. ¿Por qué? Respetamos las decisiones de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Sujetarnos a eso. Si no nos sujetamos, no nos estamos identificando con Cristo. Cristo aquí se identificó, fue en eso, mi amado. Se sujetó a su Padre. Así que la sujeción es de gran bendición también, por segunda cosa, porque nos identificamos a Cristo. Y la tercera cosa de la bendición de la sujeción, porque ensaltamos el orden de Dios. Vea lo que dice el versículo 28, la parte final, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué significa eso? Cuando nos sujetamos a su palabra, al gobierno eclesiástico, estamos alabando a Dios, estamos exaltando, estamos honrando el mandato de Dios en nuestras vidas. Pero cuando invertimos el orden, cuando no queremos, mire la consecuencia grave, deshonramos, pensamos que estamos honrando a Dios. Pero cuando no hay sujeción, deshonramos los designios, los propósitos de la voluntad de Dios. Nunca vamos a compararnos con Cristo. Nunca vamos a estar resucitados con Cristo. Porque una de las características que nos enseña hoy su palabra, cómo podemos nosotros testificar a Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas. Mis hermanos, la sujeción también nos lleva a grandes recompensas. Si vamos a mirar estas cosas, vamos a mirar aquí, mi amado, a dónde es donde nos llevas a grandes recompensas. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, del versículo 7 al 8. ¿Todos estamos allí? Filipenses capítulo 2, del versículo 7 al 8. Vea lo que dice aquí. Filipenses 2, del 7 al 8. ¿Todos están allí? Dice así la palabra de Dios. Sino que se despojó a sí mismo, está hablando de Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Paremos allí, ahí está, se sujetó a sí mismo. Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, mi amado, que la sujeción nos lleva a grandes recompensas. ¿Cuál es la recompensa de Cristo aquí?
¿Qué fue lo que Cristo ganó con esto? En otras palabras, mi amado, Cristo mismo se sujetó a ¿qué? A persecuciones, ustedes lo saben bien en la historia, a sufrimiento por mano de los incrédulos. Ojo a esto, y siendo Dios, ¿cómo Él se sujetó a esto? Se sujetó que a los designios y propósitos de Dios para que tú hoy tengas salvación como la tengo yo. Si nosotros invertimos ese orden, no hubiera habido salvación para nosotros. Ellos, la Santísima Trinidad, nos han dado ejemplo de sujeción para que nosotros también la sigamos. Ahora, ¿cuál es la recompensa de esa sujeción? Versículo 9, vea lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también, ¿qué pasó? Lo exaltó hasta lo sumo. Ve, mi amado. Ahora, la exaltación de Cristo por parte de Dios no tiene nada que ver en que Él vino del cielo, no, porque Él de allá es de allá. ¿Cuál fue la exaltación de Dios Padre a Cristo? Su nueva identidad como humano y como Dios. Esa fue la exaltación plena de Cristo. Mira, Cristo, si Él no se hubiera sujetado a los planes de Dios, jamás hubiera tenido un cuerpo humano, 100% humano, como lo tuvo, como lo tiene. Pero ahí fue. Él se sujetó y Él sabía que al sujetarse como humano tenía que sujetarse a las persecuciones, tenía que sujetarse a los sufrimientos como humano, tenía que padecer. Pero Él dijo, se sujetó por amor a usted y por amor a mí. Y vemos entonces cómo el versículo dice, lo exaltó a lo sumo, mi amado. Le dio una naturaleza humana. Cuando la Escritura nos dice Jesucristo, Dios hombre. Ahí está. Ve cómo Dios recompensa. Hay grandes recompensas. Cómo la sujeción nos lleva, mi amado, a grandes recompensas. Ahora, mis hermanos, entonces, trayendo esta corta enseñanza, ya que faltan 5 para terminar, sobre la sujeción, ¿cuál es el mandato que Dios tiene para nosotros? Lo dice el versículo 5. ¿Algún varón con el hermano Bendía, versículo 5, por favor no lo comparte? Filipenses 2:5. Amén. Con voz de garganta, con voz de trompeta. Amén. Gracias, mi amado. Ahí está. Conclusión, mi amado. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿En qué? Sujeción a su Padre. Sujeción a la voluntad de Dios, a los designios de Dios para llevar a cabo una gran recompensa y bendición en nuestras vidas. Mis hermanos, queremos ser grandemente recompensados. La Escritura nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. La sujeción entonces, mi amado, es una gran bendición. La sujeción nos identificamos con Cristo. La sujeción exaltamos al Dios Padre. Y la sujeción nos lleva a grandes recompensas. Bueno, usted dirá, ¿dónde está esa grande recompensa? Bueno, vamos a llevarlo allá. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Leamos desde el versículo 3. Colosenses capítulo 3 al 4. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Primera gran bendición. Primera recompensa. El ser humano con Cristo tiene una protección especial. Y cuarto, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ve esa palabrita, en gloria, en potencia, en poder. Nuestros cuerpos van a ser como el cuerpo de Cristo, glorificados, exaltados. Esa es la recompensa que nos lleva a estar sujetos a Dios, a su palabra y a los ministros que Él pone en donde estemos. Mi hermano, esta es una de las conclusiones que hemos sacado del versículo 18. La área fue la sujeción. Por eso lo llevé primero, que nos identifiquemos si somos escogidos de Dios. Si soy escogido de Dios, voy a poder sujetarme a Dios. Si no soy escogido de Dios, jamás voy a poder sujetarme a los mandatos y designios de Dios.
Así que lo primero que tenemos que hacer es, Dios, ayúdame a ser un escogido tuyo. Y después que esté dentro de los llamados de Dios, ay sí, Dios, ayúdame ahora a dar el segundo paso, a sujetarme a tu palabra, a nuestros ministros, a nuestros líderes. Mis hermanos, ojo a esto. Dios nos ministra nuestra vida, Dios nos dirige, no solamente por su palabra. Cuando un hermano nos llama a exhortación, ahí está Dios hablándonos y dirigiendo nuestras vidas. Dios también nos dirige con los pastores, maestros y líderes que Él ha puesto en cualquier lugar que le haya puesto. Si Él está allí como líder, porque Dios le ha puesto. Y como seres humanos tenemos imperfecciones. Esa no es la meta. A veces tenemos este concepto raro, que nuestro líder nos habla duro y ya dejamos de existir, no venimos más a la congregación. No. ¿Qué nos dice Efesios 4:3? Hermano sanguíneo, ¿puede leer esa Biblia? Efesios 4:3, háganme el favor. ¿Qué nos dice allí? Efesios 4:3. Hermano, buen día. Efesios 4:3, amén. Amén. Qué exhortación tremenda para nosotros. Solícitos, es diligentes en guardar el vínculo de la paz y la unidad del Espíritu. Esto está por cualquier ofensa, lo más grande que sea. Jamás un creyente bíblico debe de retirarse de la comunión de sus hermanos. Jamás un creyente bíblico debe dejar de servir en una iglesia. Jamás un creyente bíblico debe de dejar de amar a Dios por cualquier ofensa. Somos humanos. Un creyente bíblico jamás se retira, mi amado. Jamás le da pie para separarse. Ahí dice, solicitos en guardar el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? Mi hermano me habló duro. Amén, gloria a Dios. Soy un creyente bíblico. ¿Qué dice Colosenses? Soportados con paciencia los unos a los otros. Eso es ser un creyente bíblico. Pero cuando demuestro lo contrario, amén, de un aplauso a Dios. Amado, cuando demuestro lo contrario a esto, la alarma está sonando en mi corazón por una necesidad urgente. Ayúdame, Dios, a doblegar mi voluntad a tu voluntad. Mi amado, crecemos espiritualmente en conocimiento y madurez cuando nos dice Colosenses 3:5, asimismo, como el sentir que hubo en Cristo, haya también en vosotros humillación a Dios, humillación en todo, amado, y crecemos grandemente. Acuérdense que otras escrituras dicen, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente. Si usted es fuerte en la fornicación, si usted es fuerte en la mentira, si usted es fuerte en las drogas, si usted es fuerte en el alcohol, él va a buscar su lado débil. Y puede ser uno de esos el lado débil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dios, como dijo el apóstol Pablo, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque Pablo fue franco y le dijo a Dios, esta es mi debilidad, mi exaltación. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó una enfermedad, algunos dicen en su garganta o en los ojos, para que él no se ensaltase. Y él no renegó por eso. Allí con su enfermedad sirvió a Dios, se humilló a Dios y murió con eso, porque fue útil para su vida, para su salvación. Mis hermanos, hoy nuestros líderes, pastores o hermanos más maduros son esos tutores que nos exhortan a seguir. Recibamos eso con humildad y con agrado, porque es Dios ministrándonos allí a través de ellos. Y conclusión, mis amados, si somos testigos del Señor Jesucristo, debemos someternos a toda autoridad eclesiástica en el orden y el diseño que Dios lo ha establecido. Pongamos de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, oh Dios. En primer lugar, yo te doy muchas gracias, Padre, porque me hiciste ver muchos errores anoche y esta madrugada, Dios. Hoy te pido perdón, Padre Santo, por comportarme así como un niño recién nacido. Dios, perdóname. Y
también, oh Dios, ruego, inclina más mi corazón a tu palabra, Dios, para poder sacar de mi corazón todo orgullo, toda exaltación, y hazme cada día que ese Colosenses 3:5, Dios, se impregne en mi corazón para alabarte mejor, para exaltarte mejor, oh Dios. Ayuda también a mis hermanos. Somos humanos débiles, pero con deseo de crecer, Dios, con deseo de avanzar y ser útil en tus manos. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Pasamos a nuestro coordinador. Amén, gloria a Dios, hermosa palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Denle un aplauso, amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Hermosa palabra, mi amado. Nos habló directamente a nuestras vidas. Amén. A la sujeción. Eso va de todo, de aquí para allá. Tenemos que sujetarnos a la palabra, a Cristo Jesús. Cualquiera que tenga petición de cualquier en su familia, su amigo, puede comunicarla, como si no, ya el Señor sabe los anhelos de su corazón, lo que le está pidiendo en esta mañana. Y vamos a orar para ser despedidos. No se les olvide los ayunos, los días martes congregacional y los días viernes. Amantísimo Dios, eterno y soberano, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos nuevamente a nuestras vidas, Señor. Como dijo mi hermano Omar, Señor, perdónanos si en alguna ocasión, Señor, hemos sido desobediente a tu palabra, Señor, a tu mandato, mi Rey. Pero gracias por enseñarnos en este día hermoso y precioso a cada uno de nosotros. Señor, yo te pido ahora, Padre, que así como entramos con bien a este lugar y como traíste a toda nuestra familia, también las lleves con bien, y a nosotros, a nuestras habitaciones, atender nuestra familia, Padre. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, mi Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.